Control de motores 2, práctica 5, control de giro temporizado del motor trifásico por José Ángel Olvera Robles. Como objetivos tenemos identificar y aplicar la simbología normalizada DIN y ANSI para interpretar correctamente diagramas eléctricos aplicables al control eléctrico de motores, comprobando su funcionamiento mediante software de simulación disponible. Comprender la aplicación de temporizadores mediante la simulación de control de giro temporizado a paro de flecha de un motor trifásico de 220 volts AC. El circuito de control trabajará a 110 volts AC. La parte de la simulación. Primero iniciamos la simulación en el software. Para poder analizar el sistema, encendemos el interruptor termomagnético. Al encenderlo, notamos que la lámpara roja enciende inmediatamente, indicando que el motor está detenido. Es por eso que no hay ninguna flecha en él. Iniciamos presionando el botón de forward. Vemos que el motor se enciende, girando hacia un sentido, y la lámpara verde también enciende. En este caso, el timer no está contando aún, sino hasta que funciona el paro. Esto debido a que está enclavado con el contacto de F del contactor. Presionamos cambio de giro y vemos que no es permitido debido a que el circuito está abierto igualmente por un contacto del contactor F. Presionamos el stop, la lámpara roja vuelve a encender y el timer comienza a contar. No podemos presionar ningún otro cambio de giro hasta que se cumpla. Cumpliéndose se cierran los contactos y ahora sí es posible presionar el cambio de giro. Que eso lo presionamos y notamos que el motor enciende al sentido contrario y la lámpara, en este caso la lámpara azul, enciende también. Nuevamente el timer no comienza a contar, sino hasta que se presiona el stop. Presionando el stop, el timer cuenta y aquí notamos que no es posible hacer un cambio de giro ni encender nuevamente el motor hasta que se haya cumplido el tiempo. Cumpliéndose el tiempo ya es posible iniciarlo. En caso de una falla en el sistema con una sobrecarga sobre el motor, tenemos el overload relay, que al tener una falla va a abrir el contacto que se tiene ahí, lo abre y todo el sistema se detiene y la lámpara roja enciende indicando que el motor está detenido. El timer está contando, pero en este caso no se va a poder hacer nada debido al corte en el circuito que hay. Botamos ya el grabador, encendemos para en este caso comprobar el botón de emergencia y vemos que al presionarlo no hay ninguna lámpara encendida, todo tipo de energía se corta debido al corte que hice en el paro de emergencia. Esta sería la simulación. En la parte de la implementación física de los componentes utilizados tenemos el interruptor termomagnético, que es un elemento para protección de fallas o cortocircuitos. Seguido de este tenemos el transformador de control, el cual disminuirá la tensión de 220 a 110 para alimentar los elementos de control que tenemos en la platina. Seguidos tenemos los contactores. Tenemos dos contactores, uno para cada sentido de giro, rearward y forward. Seguido de estos tenemos a un relevador de 8 pines. Este relevador es para tener más contactos en el timer, debido a que el timer realizado solo cuenta con uno de cada uno. Tenemos otros dos relevadores de 11 pines. Esto es para tener contactos auxiliares de los contactores forward y rearward. Una lámpara piloto verde que indicará cuando el motor está en forward. Y también una lámpara piloto amarilla, la cual encenderá cuando el motor esté en rearward. Esto para identificar más fácilmente en la platina cada uno del sentido de los motores. La lámpara piloto roja indicará que el motor está inactivo.
Esta lámpara encenderá cada vez que el motor se apague o que no esté funcionando. Para evitar problemas o emergencias tenemos el paro de emergencia, que este desalimentará todo el circuito de control apagando todas las lámparas. El botón pulsador momentáneo rojo, este es para detener el motor y poder cambiar el sentido de giro. Los dos botones pulsadores momentáneos servirán para cada sentido de giro, uno de forward y uno de reverse. Para las conexiones en la implementación física tenemos el interruptor termomagnético a 220 volts, seguido de este un transformador que baja la tensión a 110 para las conexiones en la platina de los elementos de control. Tenemos el botón de paro de emergencia para detener todo el circuito en cualquier momento. Seguido de este el botón de stop. Este nos servirá para detener el motor en cada cambio de giro. Para forward tenemos el botón de start y con un contacto normalmente cerrado del timer, enclavado con un contacto de su misma bobina F. Al seguido un contacto normalmente cerrado para prevenir que no se active el sentido opuesto del cambio de giro. Tenemos por último la bobina de F, que es forward, en paralelo con la lámpara PL1, que es la verde. Para el sentido de reverse tenemos igualmente el botón de start con un contacto normalmente cerrado al timer enclavado con su misma bobina R. Un contacto normalmente cerrado del sentido opuesto. Y por último la bobina de R con la lámpara, en este caso amarilla. Para que se energice el timer tenemos un contacto abierto de cada una F y R. Para la lámpara roja igualmente un contacto normalmente cerrado F y R. Para, para los cortocircuitos en el motor tenemos dos relevadores de sobrecarga conectados en serie. Y en el circuito de diagrama de fuerza tenemos dos contactos, los cuales cambian dos de sus líneas para generar el cambio de giro. El funcionamiento del circuito en la implementación física es el siguiente. Iniciamos encendiendo el interruptor magnético, botando el paro de emergencia, y ahí notamos que la lámpara roja está encendida, indicando que el motor está apagado. Encendemos la fuente que alimentará el timer que hicimos nosotros en la práctica anterior. Iniciamos presionando el botón de forward. Notamos que la lámpara verde está encendida y el motor está girando. Esto en un sentido. Detenemos el motor para hacer el cambio de giro. Notamos que la flecha está poco a poco bajando la velocidad. Hasta que se haya detenido completamente es cuando podemos hacer el cambio de giro. Mientras tanto, aunque presionemos los botones, esto no es posible. Cuando se cumplió el tiempo, ahora sí, presionamos el botón de reverse y el motor enciende en el sentido opuesto. La lámpara amarilla enciende. Allí podemos notar que amarilla es un sentido, verde es otro sentido. Volvemos a detener el motor, lámpara roja vuelve a encender y presionamos los dos botones forward y reverse para verificar que efectivamente el motor no puede hacer nada hasta que se haya cumplido el tiempo establecido en el timer, que corresponde al tiempo en lo que la flecha se detiene en su totalidad. Al detenerse la flecha, el timer se activa y vemos como ahora sí puede encender el motor nuevamente. Lo detenemos y comprobamos el botón de paro de emergencia. Al presionarlo, ninguna lámpara está encendida. Esto indica que se corta totalmente la energía en el sistema.